Pues, bien, muy buenas noches, hermanos y hermanas, a todos los aquí presentes y a quienes se están conectando vía Zoom de manera telemática. Esta noche, como se habrán dado cuenta, no está con nosotros el director de la Escuela de Formación Pastoral, Nicolás Gatica, porque comenzó hoy con su retiro espiritual en preparación del diaconado para la ordenación. Desde ya nos unimos en oración a él, este día, a la oración de nuestro Padre San Agustín. Quisiera invitarles a comenzar este encuentro formativo poniendo todo en manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos das como comunidad parroquial de poder profundizar en esta obra de San Agustín, nuestro Padre, tan importante, especialmente la catequesis. Te pedimos humildemente, en el nombre de Jesús, que te dignes iluminarnos, concedernos el don de la sabiduría y el entendimiento, para que podamos adentrarnos en la profundidad de este texto, de esta obra agustiniana, iluminada e inspirada por ti. Te pedimos también en esta noche, por tu Hijo y servidor Nicolás. Te pedimos que envíes sobre él el Espíritu Santo, para que sea él quien le conceda la gracia de entrar en este maravilloso misterio de la vocación diaconal al servicio de la iglesia de tu Hijo. Bendícelo a él, dice bien a los demás candidatos a diaconado que están en retiro, bendice a sus esposas y sus familias. Y te pedimos de una manera especial que bendigas en esta noche a nuestro hermano, padre provincial, José Ignacio Busto, quien nos animará a entrar en esta obra agustiniana. Concédele, Señor, gozo, alegría y paz en su corazón, para que pueda motivarnos y entusiasmarnos a conocer con mayor profundidad esta obra de Catequizantes Rubios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros y hágase tu voluntad, tierra y cielo. Danos hoy nuestro día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos ofendemos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Santo Padre Agustín y Santa Madre Mónica, rueguen por nosotros, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si bien no está el director de la escuela, sí está el vicedirector, que es Jaime Abellón, quien que introduzca el proceso inaugural y presente a nuestro expositor. Gracias. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ya. Bien, buenas noches a todos y un saludo muy especial de parte de Nicolás Gatica, que como ya explicó el padre, no está con nosotros, el motivo lo saben, y él debía estar acá, pero me pidió que le dé un saludo muy especial a todos ustedes. Yo voy a quitarle unos 10 a 15 minutos aquí al padre de la exposición de él, solamente porque voy a hablar un poquitito de la escuela de formación, sobre todo para las personas que no participaron el año pasado. ¿No hace eso? En ese caso. Ahora sí, de más cerca. Bien, antes de iniciar, quisiera leer este pensamiento de Benedicto XVI, que fue un discurso que dio los obispos en Costa de Marfil el año 2006. Dice: profundizar en la fe es una necesidad para poder resistir la tentación de volver a las prácticas antiguas o al atractivo de las sectas, y sobre todo
para dar razón de la esperanza cristiana en un mundo complejo en el que es preciso afrontar problemas nuevos y graves. Es un poco que también nos motiva y nos mueve a esta formación permanente. No solamente ya menciona Benedicto XVI, él menciona ahí una frase, sobre todo la razón de la esperanza, la razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. San Pedro en la primera carta justamente nos dice que nosotros debemos estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Es decir, si no estamos formados malamente, podemos dar razón de nuestra fe. Nosotros no creemos porque sí. La fe es un don que se nos regala a nosotros, pero nosotros tenemos la capacidad, que es otro don que nos dio Dios, que es nuestra capacidad de razonar, de inteligencia. Por algo somos los únicos que somos capaces de identificar que existe un ser supremo. Y eso nuestra respuesta de fe es esa, la formación también para poder dar testimonio como nos corresponde a nosotros los bautizados. Entonces, quiero contarles que la Escuela de Formación Pastoral es una instancia parroquial transversal, porque es para todos, es para la formación de todas las áreas pastorales que ahí están mencionadas. Es decir, no solamente para los agentes que están trabajando en las áreas pastorales definidas, sino que también a todo feligrés que quiera participar en estas formaciones, porque la formación permanente es algo que nos corresponde a nosotros. Fíjense que no por nada nuestro obispo acaba de entregar hace un par de semanas atrás el plan pastoral con 5 prioridades, que lo entregó entre el plan pastoral para el año 2026 hasta el 2028. Y dentro de las 5 puntos que pone él, el tercero es la formación permanente. Una tarea que tenemos que tener las parroquias, por supuesto, preocuparnos de los feligreses, de su formación permanente, para dar, como decía Benedicto XVI y San Pedro, dar razón de nuestra fe. Entonces, en este sentido, nace la escuela de formación como una idea de nuestro querido párroco Juliano. Primero nos convoca un grupo de personas para formar esta escuela de formación, pensando principalmente en las misiones. Él tenía el proyecto de las misiones y activar esa actividad que nos corresponde a nosotros como todos bautizados. Pero a poco andar, el equipo fue madurando la idea y nos dimos cuenta de la necesidad que esta escuela de formación no debía ser solamente para las misiones, que por cierto partieron también ya el año pasado, sino que también debía ser en forma permanente. Entonces construimos un plan que tenía 3 niveles. El primer nivel le llamamos, como se darán cuenta, Estel y Caridad, porque está enfocado, su énfasis estaba en la formación misionera, que duró todo el año pasado. Todo el año pasado estuvimos dando estas clases para formación de personas misioneras que quisieran misionar. Y obviamente usamos como texto base el documento Aparecida. Por eso se llama Esther de Caridad, en honor a nuestras queridas hermanas misioneras mártir en Argelia. El segundo nivel, que me lo tapó acá. Ahí está. El segundo nivel, que se llama San Agustín, que es de este año, 2006, que tiene énfasis en la formación catequética. Como digo, énfasis, que no quiere decir que solamente es para la gente que va a hacer catequesis o va a trabajar en la pastoral de catequética. Es para todas las personas, esto es transversal, porque el conocimiento y lo que se imparte en este año es de conocimiento que nosotros, los bautizados, debiéramos conocer. Por supuesto que los que van a hacer catequesis deben manejarlo mucho mejor, porque es lo que van a entregar. Después yo no puedo entregar lo que no conozco. Entonces, tiene ese énfasis en la parte catequética. Y por supuesto, aquí vamos a trabajar con 2 textos bases. Uno, el de Catequizandis Rudibus, que hoy día vamos a tener una clase magistral al respecto con nuestro prior, y el Catecismo de la Iglesia Católica.
Ese es el nivel, segundo nivel que llamamos San Agustín de este año 2026. Y el tercer nivel, que es para el año 2027, es formación para los agentes, para todas las agentes pastorales, donde el texto base se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que obviamente pertenece al Papa Francisco, por eso que le llamamos Papa Francisco a este tercer nivel. Hasta ahí es la planificación que tenemos como escuela de formación pastoral. Y el equipo está conformado, como ustedes pueden ver ahí, por el padre Jorge Barrero, el padre Juliano Viveros, el diácono Alejandro Sáez, Enrique Pacheco, mi persona como subdirector y Nicolás Gatica como director de esta escuela. Estas son las personas responsables de que funcione esta escuela. Bueno, ¿qué es lo que me importa mencionar ahora? Aunque parezca un poquito aburrido, pero sí sepan en los temas que se van a abordar y como malla curricular para este año 2026, que es la segunda etapa de formación catequética. El primer trimestre, que comenzó en abril, comenzó el sábado 11 pasado, donde se hizo un retiro. Algunos participaron de ese retiro. Y hoy día, viernes 24, está la clase inaugural que ligerito vamos a tener. Sigue el viernes 8 con espiritualidad y competencia del catequista. Después, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Se van a ir dando cuenta que la estructura que va teniendo los temas adelante están siguiendo la formación del catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto. En junio, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el viernes 12. El segundo trimestre, que comienza en julio, continúa con el mismo plan. Fue crucificado, muerto y sepultado. El viernes 24 creo en Espíritu Santo, alma y vida de la Iglesia. En agosto, el viernes 14, la Iglesia es una santa, católica y apostólica. En septiembre, el viernes 11, María, perdón de los pecados y vida eterna. Viernes 25, la catequesis en cultura anticristiana, muy actual. Tercer trimestre, en octubre, catequesis especial. En noviembre, orientación, parte del viernes 13, en orientaciones para la pastoral sacramental. Viernes 27, enseñanza de la catequesis. Y en diciembre, el sábado 5, el retiro de finalización de este año. Pero tiene un cuarto trimestre este año por la importancia de los temas que se están viendo, que está programado para abril-mayo, a fines de abril o principio de mayo. Puede cambiarse para enero, esto todavía no está firme, pero en principio está programado así, donde se deberían 2 clases en orientaciones para renovar la catequesis de iniciación cristiana en Chile, y por supuesto la ceremonia de certificación. No sé si se habrán dado cuenta, no son todos los viernes. Hay viernes que se salta, hay meses que tienen una sola clase, hay meses que tienen 2 clases. No es casualidad, lo hicimos así precisamente porque la Escuela de Formación Pastoral nos dimos cuenta que tenemos que dar un servicio de formación complementaria. Y esta formación complementaria es a solicitud, a pedido de las pastorales cuando requieran algún tipo de formación especial, que puede ser de una charla, 2 charlas, 3 charlas, dependiendo del tema que ustedes soliciten, en forma, una solicitud formal de pastorales donde comprometan una asistencia, porque en todos los casos intentamos, según nuestras capacidades, dar los cursos nosotros, pero en otros casos también solicitamos ayuda a profesores de la universidad, de la Escuela de Teología, o algún sacerdote también de acá de Concepción, que tenga mejores capacidades que nosotros. Entonces, comprometer a alguien para una existencia de 2 o 3 personas no es muy bonito. Entonces, por eso pedimos una solicitud formal de las pastorales. Los días viernes que no haya clase de formación catequética, o sea, esta formación es prioritaria, y los días viernes que no va a haber clase, se puede incorporar esta formación especial para las pastorales que requieran algo especial. O también puede eventualmente en algunos días de la semana que nos podemos poner de acuerdo con las personas que lo requieran. La necesidad formal me la presentan directamente a mí. ¿Ah? Y por último, para
avanzar rápidamente algunos aspectos administrativos de la formación de este año. Como saben, va a ser los viernes, los días que ya mencioné, horario 20 horas hasta 21:30 horas. Las clases vamos a pedirlas que sean presenciales. Solamente vamos a entender los casos especiales y esos casos especiales. ¿Por qué queremos que sea presencial? Porque la formación no es solamente, por llamarlo matemático, de 2 más 2 son 4. La formación tiene que ser integral, tiene que llevarnos a ser comunidad y a ser también de alguna manera eh, comunidad que es fraterna. Y eso lo hacemos mirándonos los ojos, escuchándonos, riéndonos, conociéndonos. Entonces es necesario que sea presencial. Los casos especiales, obviamente, vamos a entenderlo y se aceptan. Para obtener el diploma, el certificado de aprobación, vamos a exigir el 70% de asistencia, salvo los casos especiales de vida o muerte. Los difuntos, los difuntos. Zoom va a haber, sí, por supuesto, va a haber transmisión por Zoom, también YouTube van a subirse las clases, igual que el año pasado, así que las personas que quieren obtener las clases también las van a poder obtener en YouTube. Parte complicada, la evaluación va a ser siempre por trimestre. ¿Ya? Va a ser algo muy similar a lo del año pasado, no sé si se recuerdan, fueron casi preguntas muy dirigidas, una o dos preguntas respecto al tema y obviamente la idea es que ustedes respondan con lo que captaron y con lo que vieron en las diferentes exposiciones. Bueno, no sé si hay alguna consulta, porque es lo que yo quería comentarle en forma rápida respecto a la escuela de formación pastoral, que yo creo que ya con esto más o menos ya estamos iniciados. Entonces, voy a dejar con ustedes ahora en forma oficial a nuestro... ¿Hay una pregunta? Ahí hay una. ¿Sí? Eso lo vamos a ver porque va a poder responder las preguntas de la prueba al final del trimestre. Sí, porque si no la ve, la verdad que vamos a suponer, ahora sin verla y responde, pues sabe. O sea, la verdad que ahí vale nada, no importa. ¿Ah? Claro, eso también es importante. Eso es importante. Por ejemplo, si alguien por X motivo no puede asistir, para que no le corra la asistencia, avisan especialmente a Enrique, que va a dar la información posterior y le avisan para que ustedes también vieron la presentación. ¿Ah? La idea es que haya conciencia respecto a esta formación, no buscamos tampoco que se aprendan cosas de memoria, no es la idea, pero sí es la idea de que tengamos esa formación porque esto es permanente, es crecimiento, es conocer más a nuestro hermano mayor para verdaderamente poder amarlo. Como bien saben, no podemos amar algo que no conocemos, así que tenemos que conocerlo, y por eso de eso se trata. Entonces, como estaban partiendo recién, dejo con ustedes a nuestro prior provincial, don José Ignacio Busta, que nos va a dar esta tremenda clase de exposición de Catechesandis Ludicus. Bueno, muchas gracias. Para mí siempre es una gran alegría poder volver aquí a la parroquia, de estar con ustedes. Ya nos conocemos por años, así que no me siento un extraño junto a ustedes. Quiero darles las gracias por la invitación a la escuela y también darles las gracias a ustedes por estar siempre con el compromiso y con el empeño de querer formarse más. Creo que eso es fundamental. Recuerdo también hace 10, 11 años la experiencia que tuvimos con la Escuela de la Fe, ¿se acuerdan? Cuando teníamos clases, este era de hecho el lugar más multitudinario de la arquidiócesis, era como un super colegio, ni siquiera el Instituto de Humanidades nos hacía collera con la cantidad de cursos que dábamos. Monseñor Chomalí estaba fascinado con lo que hacíamos acá.
Y creo que esta experiencia es fruto también de este deseo. En otros lugares no se está haciendo. Sería bonito que se pudiera instruir para toda la arquidiócesis, pero creo que también el ejemplo nuestro puede impulsar a otros decanatos y a otras parroquias para que podamos también nosotros eh, inculcar esta cultura de la formación permanente. Y creo que esto es sumamente importante. Somos una parroquia gigante, una parroquia grande, y el oficio del catequista es complicado. O sea, yo la verdad que me saco el sombrero delante de ustedes. Yo también he sido catequista en mis años más mozos, ya hace tiempo que no soy catequista. Y ustedes están en contacto con una realidad bien profunda. O sea, son aquellos que se están preparando para recibir los sacramentos, aquellos que han experimentado una relación de contacto personal con el Señor, que quieren profundizarla y que quieren hacerla propia a través de un caminar que esté marcado por los sacramentos. Y eso en los tiempos que corren no es algo fácil. Pero hoy como ayer podemos encontrar algunas pistas interesantes a partir de los textos y sobre todo de también una preocupación común de nosotros en un texto del siglo V que fue escrito por San Agustín. Y de hecho nos vamos a referir hoy a este texto que, como les digo, tiene 1600 años de antigüedad, y uno podría preguntarse, ¿qué nos puede enseñar un texto con 1600 años de antigüedad? Y nos vamos a embarcar en esta obrita que escribió San Agustín. ¿No? Con San Agustín no se pierden 16 siglos, y podemos ir viendo qué cosa nos va a enseñar. Primero que todo, creo que a todos nos llama la atención el título, De Catechizandis Rudibus. Y vamos a hacer un pequeño análisis etimológico respecto de lo que significa De Catechizandis Rudibus. Primero, las dos palabras más importantes. Catechizandis viene del verbo latino catechizare, que a su vez viene del griego catechein, que significa, fíjense, aquí ya tenemos una primera intuición. No es enseñar, no es inculcar, sino que es hacer resonar. Eso es lo que hace un catequista, es el que hace resonar. O sea, es como si ustedes fueran de la barra, no sé, aquí espero que no salgan las furibundas barras futboleras, pero como si fuéramos de una barra, y el guatón del que de toda barra tiene, ¿cierto? Entonces el que hace resonar el tambor es algo, mira qué tontera que estoy diciendo, pero es el que hace resonar algo en el corazón de la persona que tenemos delante. Y aquí ya tenemos una primera intuición que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase. ¿Y cuál es? ¿Es que acaso hay algo que que el catequizando trae? Y la respuesta es sí. O sea, no estamos delante de un alumno. Y acá, si bien aquí estamos, mira, aquí estamos en un entorno de clase, digamos así, pero yo no les estoy enseñando a hacer clases. La catequesis no es una clase académica. La catequesis se mueve en otro paradigma, en otro horizonte. Por eso no se les llama profesores, no se les llama pedagogos a ustedes, a los catequistas, sino que los catequistas son aquellos que hacen resonar algo en el alma del catequizante. Vamos a dejarlo allí, digamos, vamos a colocarlo allí, y después vamos a ver la palabra rudibus, que viene de la palabra latín rudis. De hecho, rudibus significa a los rudos, pero ¿qué cosa es el rudis? No es solamente traducirlo con rudo. De hecho, de ahí viene la palabra rudo en castellano, pero significa otra cosa. Aquí dice, ¿cierto? Es lo que no está trabajado, es una tierra como el peladero que está tiene basura, sí. O como el terreno que estaba en Lomas Coloradas, ¿cierto? Acá en Santa Mónica, hasta que se hizo el huerto, y hay unos tomates cherry que están espectaculares ahí. Por ejemplo, y hay una parte que tiene maleza, ya, esa tierra es ruda.
O sea, no es que haya ruda, el padre dijo que había ruda en el jardín de Lomas Colorado. No, no, no. Es una tierra eh, no trabajada, llena de maleza, con piedra, ¿no es verdad? Barro, ¿cierto? Como el mármol que no se trabaja, como todo eso. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? A ver, un rudo puede ser una persona ignorante, una persona eh, poco instruida, inculta, que en castellano son puros insultos estas palabras. Entonces es feo llamar así a los que vamos a catequizar, a los que llegan a la fe, ¿cierto? Pero la idea es esa, o sea, digamos una traducción más elegante es a los principiantes, a los que recién se están iniciando en el camino de la fe. Esa es la idea, o sea, no siempre, sobre todo las lenguas antiguas, tienen una multitud de significados y cada palabra puede tener 40 significados distintos, porque las palabras de las lenguas antiguas tienen una amplitud de significado mayor que las lenguas modernas. Entonces, por eso, digamos que en el uso cristiano, como dice acá, son aquellos que desconocen las verdades de la fe para estar más o menos en la misma frecuencia. De hecho, aquí hay una bonita síntesis respecto del término rudis. ¿Cierto? Es todo lo que yo les he dicho, es aquel que está en camino hacia la fe, o sea, el que está iniciando recién su itinerario antes de ser catecúmeno, antes de iniciar el proceso, ¿no es verdad? Antes de ya disponer de un cierto conocimiento, pero esta misma palabra conocimiento es una palabra peliaguda, porque les decía yo que esto no se trata, y San Agustín lo va a dejar bastante claro en la manera como va a desarrollar este libro. Y vamos a ver también por qué escribe este libro. Porque no es un libro sobre cómo enseñar, no es que uno va a leer este libro y va a recibirse de profesor. ¿Cómo nace esto? El concepto es bastante simple, sí. Me están diciendo que me tranquilice un poco. Eso, ahí sí. Bien. Fíjense, estamos más o menos en el año 399 o 400. San Agustín ya hace 4 años que es obispo de Hipona. Tiene 46 años. Juliano, nos estamos perdiendo. Ya tenemos esa edad, yo ya tengo 48 y San Agustín ya era obispo en esa época. Qué injusta parece ser la vida. Claro, San Agustín ya es obispo de Hipona, tiene 46 años, una edad que en esa época ya era una edad bastante madura. Y ¿qué es lo que está haciendo él, aparte de ser obispo de Hipona? Está escribiendo mucho. De hecho, en esta época él está escribiendo las confesiones. O sea, imagínense la cantidad de trabajo que tiene, no solamente el trabajo pastoral que tiene, porque él tiene que gobernar una diócesis con sacerdotes, ¿cierto? Todo eso, procesos de personas, y más encima está escribiendo esa obra cumbre del pensamiento cristiano que son las confesiones, y más encima está escribiendo otros libros más, de hecho, a partir de la reconstrucción más o menos está escribiendo como al mismo tiempo como 7, 8 libros. De hecho, inclusive está comenzando a escribir el tratado sobre la Trinidad. En ese mismo momento. Y llega este diácono, que ahí está retratado en caricatura, que se llamaba Deo Gracias, así se llamaba, claro, y Deo Gracias, que era un diácono de que San Agustín lo conocía, porque era una persona conocida para él, una persona cercana. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero había un sobrino de San Agustín, no sé si San Agustín tenía sobrinos, claro que tenía sobrinos, bueno, tenía 2 o 3, un varón y 2 mujeres, y uno de estos sobrinos, que no es este de Gracias, era diácono también de Cartago, posiblemente era conocido de Gracias, y San Agustín también viajaba relativamente a Cartago, que era una ciudad que quedaba, qué sé yo, como quien dice aquí, iba, no sé, a Victoria, a Temuco, no sé. Iba a predicar, iba también a ver a jóvenes que querían entrar a su monasterio, hacía promoción vocacional también San Agustín, a veces iba con San Alipio, y ahí tiene que haber conocido a este diácono de Gracias, que
¿Qué es lo que le dice? Primero que todo, él dice, a ver, yo tengo grandes problemas porque conozco muy bien la doctrina, sé lo que tengo que enseñar, pero no sé cómo hacerlo. De hecho, como que no tengo ánimo para poder enseñar la doctrina. Yo mismo me aburro de lo que digo, de lo que hago. Siempre siento que estoy repitiendo exactamente lo mismo. Y cosas que a ustedes también yo creo que les pasa. Todas las veces lo mismo, tienen sus manuales, no es verdad, pero uno dice como que siempre lo mismo y uno después va a darse una vuelta cuando va al centro, a la librería de las Paulinas, ¿cierto? A ver si hay algún otro libro de catequesis, ¿cierto? O van al apostolado litúrgico que cuesta 4 veces más de lo que cuesta Paulina. Todavía hay apostolado litúrgico aquí, pues ya se fueron las monjas. Nadie les compra nada, son malos ustedes. Se quedaron las puras Paulinas y al frente de la librería Betania. Y la San Jorge en la Jackman, que esa, sí. Bueno, entonces eso era lo que le pasaba al diácono. Estaba desanimado. Y entonces le dice a San Agustín, bueno, tú dime, dame indicaciones, qué tengo que hacer, cuáles tienen que ser mis actitudes como catequista. Dicho sea de paso, también es importante que sepamos una cosa. ¿Quiénes eran los catequistas en la iglesia antigua? Actualmente, en el siglo XXI, son laicos. En la época de San Agustín, que estamos hablando del siglo V, no era igual la realidad en todas partes. Por ejemplo, en Egipto era solo el obispo el que catequizaba, el patriarca de Alejandría. Era solo él. Y juntaba a gente, y de hecho todavía lo hacen. Un amigo mío fue a Alejandría, y todavía está ahí el arzobispo de Alejandría, y tal cual como el Papa, oye, eso de la catequesis de los días miércoles del Papa viene de miles de años, o sea, 1500, 1600 años, porque es exactamente lo que hace el arzobispo de Alejandría, y él estuvo allí y me contó que está lleno de gente de todas las edades, no es como el Papa, que son miles de personas, ¿cierto? Y que es como un mensajito y todo. Aquí es más chiquitito, es más casero, y entonces el patriarca de Alejandría habla y le pregunta a un niño, y la gente que quiere levanta la mano, y todo es mucho más casero. Bueno, eso lo viene haciendo el arzobispo de Alejandría hace 1600 años. Y era solamente él el catequista. En la iglesia de Cartago, en el África del Norte, eran solo los diáconos. Entonces, los diáconos eran los catequistas, eran los que preparaban a la fe. Y así en otros lugares era la práctica distinta, no había una uniformidad en cuanto a los modos de evangelizar y de preparar a los neófitos a la fe. Entonces, este diácono justamente le solicita esto a San Agustín. Y aquí creo que nos tenemos que dar cuenta de un aspecto muy importante de San Agustín como escritor. A ver, hay escritores que lo hacen por vanagloria. Hay escritores, por ejemplo, ciertos filósofos que les gusta hablar en difícil, ¿no? Libros que son infumables, de una sola página. Uno puede estar una noche entera tratando de entender qué dijo este tipo. Y hay gente como que tiene el trabajo o el empeño de escribir en difícil. Bueno, los estudiosos dicen que, a ver, una de las características de San Agustín es que su ministerio de escritor o su carisma como escritor es un carisma de servicio, porque todo lo que él escribió lo hizo por petición de otros, inclusive las confesiones. Cuéntanos, Agustín, cómo era tu vida, y escribió las confesiones. San Agustín, queremos que nos des una iluminación respecto, por ejemplo, de la doctrina de la Trinidad, y escribió ese tratado teológico sobre la Trinidad. Todas las obras de San Agustín nacen por petición de otros. Entonces es un escritor servidor, sirve a los demás y, de hecho, se hace entender. Hay algunos escritos filosóficos que son un poco más difíciles por la complejidad del tema, pero normalmente, y San Agustín se adapta muy bien a aquellos que lo van a leer, sabe, digamos, quiénes son los que lo van a leer, entonces su lenguaje es un lenguaje que él está pensando en los que van a leer sus obras, no en aparecer como personas, si se sube, importa, eso él ya lo sabe.
de que él pueda hacer eso. Pero el tema es no aparecer haciéndose lindo, sino que hacer que los demás comprendan. Y esta idea de San Agustín, que él la aplica para sí mismo, también la vamos a ver presente en este tratado de Catequizandis Rudimus. Vamos de a poquitito. Dice, y aquí está el motivo, San Agustín le dice, me pediste, hermano de gracias, que te escribiera algo que pudiera serte útil acerca de la catequesis de los principiantes. Tú, en cambio, según confiesas, casi siempre te encuentras en dificultad cuando tienes que exponer adecuadamente aquellas verdades que debemos creer para ser cristianos. A menudo, durante un discurso largo y desgarbado, tú mismo te sentías insatisfecho y aburrido, y más aún las personas que instruías con tus palabras y los que te escuchaban. ¿Quién no se ha aburrido hablando? ¿Se han fijado que cuando uno está haciendo un discurso o algo, un contenido que está, de repente como que uno se escucha a sí mismo? ¿Qué estoy diciendo? Algunas veces nos ha pasado. Algunos sí, otros no. Por lo menos a mí me ha pasado. Y de hecho para mí eso es como un límite, porque digo, si me estoy aburriendo yo de mis mismas palabras, la gente que me está escuchando debe estar aburriéndose el todo. Entonces, y aquí ya hay un y San Agustín también dice, en el Catequizandis, yo también me pasa lo mismo que a ti, de gracias. Yo también a veces me aburro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí ya comienza San Agustín a colocar tres principios importantes respecto de cuáles deben ser como una primera, como, como unos tijerales para comprender la obra del catequista. Y aquí hay tres principios, estos son así. Primero que todo, dice que el contenido de la catequesis tiene que unir la historia y la moral. Vamos, primero voy a enunciar estos contenidos y después los voy a desarrollar. Luego, respecto al método, dice que tiene que ser un método dialógico, o sea, un diálogo, y que tiene que adaptarse la enseñanza a cada persona. Este es el principio que les hablaba de San Agustín. Y luego, el principio de la reflexión. No debemos olvidar que el maestro interior, que es Cristo, es ante todo interior, que habla en el corazón del hombre. O sea, vamos a encontrarnos aquí con una catequesis entendida agustinianamente, porque nosotros siempre decimos, y ustedes ya se saben esta frase que hace décadas estamos repitiendo, el maestro interior, en el hombre interior habita. Aquí en este libro vamos a descubrir, vamos a encontrar cómo una catequesis se hace cargo de ese Cristo que es el maestro interior que habla en el corazón de cada persona. Bien, vamos entonces a hablar de a poco. Primero, el contenido de la historia y de la moral. Y aquí vamos a pasar la siguiente diapositiva. Aquí San Agustín introduce un concepto que siempre yo creo que nos suena revolucionario. El método de la catequesis o el contenido de la catequesis debe partir siempre de la Biblia, pero no entendido como clase de Biblia, no diciendo, si bien es interesante que nuestros catequizandos sepan que el Pentateuco son 5 libros, que después están los libros históricos, después están los libros proféticos, los libros poéticos, y después nos saltamos al Nuevo Testamento, que están los 4 evangelios. Sí, eso está lindo, eso sí es cultura general. Pero dice San Agustín que tenemos que entender la historia. ¿Por qué hablar de la Biblia? No solo como un libro de historia, como quien se aprende la historia de Chile. La historia es profecía para San Agustín, o sea, nos habla de Dios. Entonces, por lo tanto, ustedes se acuerdan, quienes tienen más años de juventud sobre sus espaldas, que habían antes libros que se llamaban Historia Sagrada, que tenían unos grabados preciosos, que después se hizo una reedición en los años 90 y en los 2000, ¿no?
donde se hablaba así someramente de los contenidos de la historia sagrada del Antiguo, del Nuevo Testamento. Inclusive a mí mi mamá me regaló hace muchos años una Biblia, se llama Mi Primera Biblia. Y era preciosa, o sea, hasta el día de hoy yo me acuerdo de esas ilustraciones y no sé dónde quedó y me encantaría recuperarla porque todavía tengo esas imágenes en mi retina. ¿Cómo sirven esas imágenes muchas veces, sobre todo para quienes son catequistas de niños? ¿Cómo sirven esos recursos? Porque efectivamente quedan en la memoria, quedan en la mente. ¿Cómo es bueno todavía en una época tan digital y tan virtual seguir utilizando esos recursos? ¿No? Hay que seguir utilizando esos recursos. Lo dice San Agustín, pero claramente esto está al servicio de comprender la historia como profecía, como contenidos fundamentales. De hecho, no sé si aquí hay alguien que les guste Tolkien, el Señor de los Anillos, ¿no? Son varios los tolkienianos aquí. Bueno, Tolkien habla que para nuestra cultura occidental, la Biblia es nuestro mito fundacional, o sea, pero no mito entendido como mentira, sino como la historia prototípica, la historia fundamental sobre la cual descansa todo lo que se ha creado hasta ahora. O sea, démonos cuenta que la cultura de Occidente, por más que quiera separarse de la fe, nace a partir de la fe, nace a partir del cristianismo. Por lo tanto, enseñar, hacer resonar la historia sagrada, la historia de la Biblia, es hacer resonar el ADN de nuestra cultura. Bien, de hecho voy a referirme también a la cultura, más que nada. Lo saben, por ejemplo, nuestras hermanas agustinas misioneras, que qué bonito la visita que tuvieron ahí, el papá que estuvo con ellas, ¿no? Maravilloso, ahí vimos a Verónica sobre todo, ¿no? Qué lindo, o sea, creo que ella y sus hermanas, sobre todo se dan cuenta de que, por ejemplo, Argelia es un país que últimamente, desde el siglo séptimo, octavo, ya fue construido sobre los cimientos de otra cultura, se creó otra cultura de otra religión distinta, donde hay tantas incongruencias con lo que significa el ser cristiano. Nosotros en ese sentido estamos navegando, nos movemos dentro de una cultura cristiana. Y eso no debemos olvidarlo nunca. Y también tenemos que recordarlo, desvelarlo, vivirlo, tenerlo presente. Aunque estamos en uno de los países más secularizados de América Latina, junto con Uruguay. Chile es el segundo país más secularizado. Pero si bien eso es un dato de facto, eh, no debemos perder tampoco la esperanza de que cuando estamos enseñando, de que cuando estamos catequizando a partir de la historia como profecía, eso forma parte de nuestro acervo cultural y sobre todo forma parte de aquel contenido, como les decía en la misa, esa palabra es verdad. Esta palabra es cierta. Esta palabra nos habla de Dios como ninguna otra palabra. Y dice también San Agustín que tenemos que hablar de nuestra propia época presente, junto con la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando en nuestros días. Dios sigue hablando en la vida del catequizando. Por lo tanto, y esto es para evitar el peligro de que el catequista se transforme o que la catequesis se transforme en un club de lectores. Ayer que fue el día del libro, ¿no? Que está de moda eso de hacer, bueno, hay varias aplicaciones en Instagram, por ejemplo, está el Bookstagram, que se llama, ¿no? Donde, ¿qué es eso? Dirán algunos. Que hay varias cuentas de Instagram donde se comparte un libro o videos de YouTube donde hay tipos que te hablan. ¿Cuál es la mejor edición de Crimen y Castigo de Dostoyevsky? ¿Cuál es la mejor edición de no? Esta traducción del ruso al castellano no es la mejor. Y ahí empieza a quedarse una media bola, por ejemplo. ¿Cuál es la edición más bonita de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen? No es solo eso, no es leer un libro que fue escrito hace miles de años, sino que justamente la referencia al presente nos dice, en el fondo, de confrontar la historia de salvación con mi propia historia, cómo Dios está hablando en la vida del catequizante. O sea, hablar del amor de Dios hoy, hablar de Jesús que habla hoy,
hablar de los contenidos de la fe que se van actualizando. Eso vamos a hablar también, San Agustín va a decirnos también un aspecto importante que es el tema de la actitud o de las disposiciones del que se acerca a recibir la catequesis. Bien, él va a hablar sobre eso, pero sigamos todavía. Esto en cuanto a la historia. Hablábamos de la moral. Y aquí San Agustín, que no se pierde en contenidos, dice que cuando se habla de moral cristiana tenemos que hablar de dos cosas, de los 10 mandamientos, del decálogo, pero también del amor. ¿Por qué? Porque podemos caer en la tentación de presentar a un Dios que simplemente nos pide que cumplamos una cartilla de 10 puntos, como si fuera una cartilla de Pollagol. Ya no existe la Pollagol, no, hace tiempo. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? ¿No? O sea, era, oye, cumplan los 10 mandamientos y ya, listo, soy santo. No. Dice San Agustín, sí, hay que cumplir los mandamientos, pero recordemos que para los cristianos eso no basta. Hay que amar. O sea, la expresión máxima del cumplimiento de los mandamientos es el amor a Dios y al prójimo. Por lo tanto, el catequista tiene que inculcar eso. Tiene que inculcar el amor. Tiene que inculcar sobre todo el hecho de que la moralidad cristiana se resume en el amor, tal cual como el Señor le dice al fariseo que, ¿cuál es mi prójimo? Le dice, ¿no? Y ahí le cuenta, le narra la parábola del buen samaritano y termina diciendo, vete y haz tú, ¿qué cosa? Lo mismo. Entonces, aquí está el aspecto, ¿cierto?, de recordar estos mandamientos que son importantes, tienen que saberse los 10 mandamientos como contenido 1.0, los 6 mandamientos de la Santa Madre Iglesia también, ¿no es verdad? ¿Eh? Los 6, sí son 6. Las obras de misericordia, espirituales, corporales, eso como contenidos que nos sirvan como brújula para saber a qué lado va la micro, ¿no? Se trata de amar y después aman y los catequizando dicen, no, amar como en las teleseries será, no, 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 es concreto, o sea, enseñar al que no sabe, vestir al desnudo, enseñar al ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, el contenido se transforma en un servicio, en el servidor del fondo. Y no es solo el contenido sin espíritu, sino que primero que todo es el espíritu del amor, que se traduce ya. Si tengo que amar, ¿cómo tengo que amar? ¿Cómo tengo que amar a Dios? Bueno, santificando el día del Señor, ¿no es verdad? No mencionando el nombre de Dios en vano, y ahí, ¿cómo tengo que amar? Como primero, honrando a tu papá y a tu mamá. Y así para abajo hasta el 10º. Entonces, el contenido se pone al servicio de algo mucho más profundo que es amor. Esto es típicamente cristiano. Entonces, aquí tenemos ya estas dos primeras intuiciones. En cuanto al contenido, la historia actualizada y, segundo, el decálogo y el amor, el contenido del amor. Y aquí está un contenido que está mucho más que nada el método. Porque aquí es muy actual San Agustín. La figura del catequista en la que está pensando San Agustín es de una persona profundamente observadora. El catequista, digamos, tratando de todavía desarrollar más el tema como aparece en el de Catequizandis Rudibus, es una persona que no se mira al ombligo o que no convoca catequizandos para que lo escuchen hablar y yo mismo me gozo de lo que estoy diciendo y me gusta escuchar mi voz. No, dice San Agustín que sobre todo el catequista debe dedicarse a la observación, o sea, tiene que mirar al que tiene delante y tratar de conocer su corazón, dice. ¿En qué sentido? O sea, aquí la diapositiva nos dice que San Agustín fue el primero que valoró este aspecto. Ninguno antes que él observó esto en algún escrito en la antigüedad cristiana. O sea, es importante que yo conozca al que está delante de mí. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus sensibilidades? ¿Cómo se acercó a la fe?
¿Qué cosas todavía le faltan comprender para hacer un camino con Él? Ahora que está tan de moda la sinodalidad y todo el mundo sabe que la sinodalidad caminan juntos. Esto es realmente la sinodalidad aplicada a la catequesis. Caminar juntos, pero con la mirada puesta en el que tengo delante. O sea, el catequista tiene que estar vaciado de sí mismo para poder comprender al que está delante, sabiendo que el catequista siempre está desarrollando un servicio que lo realiza no por sí mismo, sino por Jesús. Entonces, por eso se pone a disposición, se pone al servicio del que está catequizando. ¿eh? Tiene que comprender su historia, sus virtudes, sus defectos, sus motivaciones. Todo eso debe importarnos como catequistas. Y sobre todo, preguntarle, interesarse por su vida. Yo me acuerdo cuando me prepararon para mi primera comunión, la catequista, yo vivía en esa época en Chihuayante, entonces estaba con la de San Pablo. Y, y era una cuestión que yo nunca vi, o sea, la catequesis no se hacía en el parroquia, en un salón parroquial, no, se hacía en el comedor de la catequista. Y empezábamos siempre con la catequesis y terminábamos con una 11. Oye, eso para mí fue la mejor escuela de catequesis que tuve. O sea, primero como catequizando, porque ahí fue realmente donde me acerqué a la fe. Yo hice mi primera comunión viejo, ¿ah? Tenía 14 años cuando hice mi primera comunión. Diferente de cómo, porque los norbertinos allá en Chihuayante tenían la práctica de que como la confirmación es a los 15, decían, bueno, atrasemos lo más posible la primera comunión para que no haya ese vacío que hay entre los 8, 9, 10 años y después los 15. ¿Cierto? 15 y empiezan con 15 y terminan como con 16 años la confirmación. Entonces yo la hice viejo. Estaba en primero medio cuando hice mi primera comunión. Pero la verdad es que me acuerdo, en esa época eran 2 años, pero la verdad es que me acuerdo con tanto cariño de ese proceso porque efectivamente yo puedo decir que mi catequista sí me conoce, sí me conoció. Y de hecho, hace hartos años que no nos vemos y hace como un mes me enteré por una persona amiga que vive en Chihuayante y me dijo, Ignacio, tu catequista te anda buscando. Te ha seguido la pista todos estos años y quiere que se vean, quiere verte, quiere conversar y todo. Es muy bonito. Ya es una señora mayor, bastante mayor, de allá de Chihuayante. Entonces, eso también denota una cosa súper importante. Este es un principio que también va a aparecer en San Agustín, el amor. Porque el conocimiento engendra amor, o sea, tenemos que preocuparnos por amar a nuestros catequizandos. Este es un principio que es de oro en la catequesis agustiniana, esforzarnos por amar al que tenemos delante. Y de hecho no es una cosa tan extraña, porque también, por ejemplo, hay otro santo un poco posterior a San Agustín, que tiene un escrito que se llama La Regla Pastoral. Este escritor es San Gregorio Magno, que fue papa, y él dice, el sacerdote, el obispo, lo primero que tiene que hacer es dedicarse a amar a su pueblo. Y cuando él inicia su ministerio como papa, en el año 490, me parece que fue por ahí, 480, 490, él le dijo al pueblo de Roma, ahí cuando como papa les dice, ay de mí si yo no los amara. Es exactamente lo mismo que dice San Agustín. Es de buenos pastores, es de buenos catequistas. Miren, qué bonito hablar esto también, justo que pasado mañana es el domingo del buen pastor, ¿no? O sea, amar como el Señor ama a sus ovejas. Aquí está la sangre del buen pastor fluyendo y que tiene que fluir por nuestro ministerio de catequistas. Y, por otra parte, está el tema del maestro interior. O sea, Agustín invita al catequista primero que todo. Esto es sumamente importante, que sea un hombre, una mujer de Dios. O sea, un catequista no puede ser un hombre, una mujer superficial, sino que tiene que vivir un camino de fe. Como lo hablábamos ahora también en la homilía de la misa, quienes estuvieron en la misa, convertirse significa hacer un proceso donde yo estoy continuamente, oye, cojeando, cayéndome, todo el mundo anda así. Y San Agustín decía, más vale un cojo en el camino que un atleta fuera de él. O sea, nadie nos está pidiendo al Señor que seamos Usain Bolt.
nadie. Sino que yo mismo con mis cojeras, en otro, pero que vaya por el camino. Y eso es lo que yo entrego, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, yo comunico también, otra cosa sumamente importante, hemos hablado de manuales, este mismo libro lo podemos entender tal vez como un manual, pero ojo, no podemos, no estamos en el fondo transmitiendo algo que otros escribieron, o ni siquiera, como les digo, ver esto como un club de lectores, si no lo vivimos y si yo, como catequista, no creo firmemente en lo que está aquí. O sea, yo hago resonar la fe. Y es también mi fe la que yo comparto. Me acuerdo de mi catequista, de hecho. Ella nos contaba, o sea, a veces cosas como tan bonitas, que ella decía, por ejemplo, yo cuando voy los jueves al centro, siempre voy ahí a la Pompeya. Y decía ella que siempre le gustaba mirar esa plaquita y que dice, en verdad, qué mal haría el que pasase sin que Señor nos rezase siquiera una vez. Y así nos iba enseñando eso. Un día nos regaló una hojita con las oraciones del mes de día y ahí me aprendí la oración del día. Otro día llegó con un folletito del Santo Rosario y nos enseñó a rezar el Rosario. Cositas así, simples, súper simples. Oye, y esos fueron los fundamentos de la fe que trato de cultivar hasta el día de hoy. A través de esa simplicidad, o sea, no crean que tenemos que esperar a ser como doctores y todo, no crean que al final de este proceso uno va a decir, por fin, ahora puedo ser catequista. Oye, si es eso, es la fe de ustedes. Y San Agustín también va a tener un consejo cuando pensemos que, ¿qué puede decirle mi fe al catequizando? Y San Agustín te va a decir, no, tranquilo, tú tienes mucho que decir. Lo que pasa es que tú no te crees el cuento, básicamente. Lo va a decir de otra manera, un poquito más difícil, pero en el fondo ese es el contenido. Por lo tanto, para eso, dice San Agustín, el catequista tiene que cultivar esta relación con Jesús en lo más profundo de tu corazón, en el Cristo que es el maestro interior, porque esta fuente interior es inagotable. ¿Ustedes conocen esa canción? Yo creo Dios que canta. Ahí hay una frase de San Agustín que está, como dicen los chiquillos, un Easter egg, como un huevo de Pascua metido ahí. Y la frase de San Agustín que está es esa que dice, es como la fuente de tu interior y te impulsa a ver la vida que Él te da. Eso es San Agustín. Y lo dice aquí en el de Catequizandi Rudibus. Esta fuente interior es inagotable. O sea, si vivimos interiormente la vida cristiana y practicamos este turismo interior, es inagotable. Vivir una profundidad. Y esto genera, ojo, otro principio agustiniano que también San Agustín lo va a colocar de una manera muy profunda, y esta es otra innovación que San Agustín dice, genera alegría. San Agustín dice, un catequista que no sea alegre nunca va a ser catequista. ¿Por qué? Porque tú tienes que transmitir con pasión tu fe, con alegría. Porque no es solamente decir, a ver, niños, vamos a ver hoy día el contenido del Génesis. No, no es solo eso. Yo las velaba en el colegio San Agustín, hacía imitaciones del profe. Sí. Es transmitir con alegría el contenido, porque dice San Agustín de una manera bastante potente, y esta es una de las frases más famosas de Catequizandi Rudibus, dice, todo lo que digas, debes decirlo de tal manera que el oyente, escuchándote, crea, creyendo, espere y esperando bien. Las tres virtudes teológicas, esperanza y caridad. Tienes que decir el contenido, todo lo que tú digas, tienes que hacerlo de tal manera de que el oyente, escuchándote, crea, creyendo, espere y esperando, ame. Y para esto es fundamental la alegría.
la alegría de ser cristiano. De hecho, por eso me gustó que dijeran el Evangelii Gaudium, ¿no? El gozo del Evangelio, la encíclica del Papa Francisco, porque apunta justamente a eso. Y de hecho aquí hay otro principio importante. Hemos hablado primero que el catequista tiene que amar a sus catequizandos. Amar para poder conocerlo, comprenderlo, entenderlo, para adaptar el contenido de la catequesis a su propio nivel. Y por otra parte, un presupuesto básico es la alegría. Entonces, ya tenemos dos tareas pendientes, el amor y la alegría. Sigamos adelante. La tarea del catequista, esto ya como que lo hemos dicho, no es verdad. Y aquí está esto de la insatisfacción personal. Hay una sección en el libro de Catequizandis Rudibus donde San Agustín va a comentar 6 dificultades del catequista, que las vamos a ver ahora dentro de poco, pero ya les voy a dejar el preámbulo. Pero ¿a qué se puede deber la insatisfacción personal? Porque este libro nace a partir de la insatisfacción personal de Deogracias, de que él se aburría, de que lo encontraba monótono, pero también puede venir esta insatisfacción personal del hecho de sentirse poca cosa, de creer que esa fe que tú tienes como que fuera poca cosa, que ¿quién soy yo para ser catequista? ¿Cómo yo voy a convertir a otros? Yo voy a ser esa persona que mejor va a marcar la existencia de otra persona a través de mi fe, pero si mi fe no tiene nada de espectacular. Es como cuando nosotros en las jornadas vocacionales, típico que nos dicen, ay, padre, comparta su experiencia vocacional. Y uno dice, los chiquillos están esperando, no sé, yo era borracho y conocí a Jesús, yo era drogadicto y me recogieron en una micro, unos jóvenes y no sé, y ahora como una conversión así fulgurante y todo. Mi historia es más refome que... Y eso nos puede pasar a todos. Entonces, de hecho, cuando dice su experiencia vocacional, yo siempre me siento como incómodo, porque también a mí me pasa esta insatisfacción personal, y yo creo que ustedes también, ¿no? No es como así como el ejemplo de San Agustín, ¿no? Pero ojo, y aquí San Agustín dice, oye, ninguno de nosotros es poca cosa. Dice San Agustín que en el fondo tú transmite tu fe, comparte lo que tienes, porque dice San Agustín, lo que tú sientes no lo va a sentir el que recibe el mensaje, porque el otro está viviendo otra cosa, no es tu problemática, y tampoco le van a transmitir tu problemática al otro. Tú vas a compartir esa experiencia de fe que tienes y no creas que para el otro va a ser poca cosa. Deja que el espíritu actúe también. Entonces, libérate de ese prejuicio, libérate de esa insatisfacción y comparte lo que tienes. San Juan Pablo II lo decía, la fe se fortalece dándola, compartiéndola. Entonces, nadie es tan pobre en el fondo que no pueda dar menos un poquito de lo que ha recibido. ¿Eh? Tus palabras no desagradan a los demás como te desagradan a ti, ni debes considerarte inútil cuando no llegas a explicar tus propias ideas según tus deseos, cuando pienses que tu mensaje o tu lenguaje no es apropiado. No lo creas así. ¿Eh? Y sobre todo, volvamos un poco al punto de la alegría. Esto ya lo leímos. Si Dios ama al que reparte con alegría las cosas materiales, porque esto lo dice la Biblia, ¿con cuánta más razón amará al que distribuye las espirituales? Si nosotros somos capaces de compartir nuestra fe, tengamos la certeza de que Dios nos va a amar profundamente y nos va a ayudar también en nuestro ministerio de catequistas. Pero el que esta alegría aparezca en el momento oportuno corresponde a la misericordia de aquel que nos ordena generosidad. O sea, San Agustín dice, oye, aunque de repente te parezca que es como ya tengo que dar este contenido, voy a compartir a lo mejor lo que a mí me pasa, mi experiencia de fe, y aunque me parezca poca cosa, oye, a lo mejor en el momento que lo estoy transmitiendo vas a experimentar una alegría gigante que va a producir una huella el que vas a tener delante de ti.
Entonces también confía. Confía en la acción de Dios que va a actuar a través de ti. Bien. Y aquí, luego San Agustín, de hablar de estas cosas, continúa desarrollando el hecho de las motivaciones del catequizante, o sea, de conocer, decíamos, ¿no? De conocer a partir del amor. Y aquí hay un elemento muy importante, aquí hay un tercer principio. Primero hablábamos del amor y la alegría, los dos principios que debe tener el catequista. Y a esto hay un tercer principio que es un principio que no está en el catequista, sino en el catequizando, la libertad. O sea, aquí hay tres valores que están en juego: la alegría, el amor y la libertad. ¿A qué se refiere San Agustín con la libertad que hay en el catequizando? El catequista, a través del conocimiento que adquiere de la persona que tiene delante, tiene que informarse de que la persona tiene una motivación genuina para buscar a Dios. ¿Por qué quieres hacer tu primera comunión? ¿Por qué te quieres bautizar? ¿Por qué quieres hacer tu confirmación? Oye, la respuesta, por ejemplo, de los chiquillos de 15, 16 años, la más repetida es: ¿por qué quieres confirmar? Porque quiero confirmar mi fe. Eso es la típica respuesta que ellos dan. Mi mamá me mandó. Oye, inclusive hasta con eso podemos trabajar, porque, ojo, a mí también me mandó cuando para mi primera comunión. Y miren lo que hizo el Señor después con mi mamá me mandó. O sea, a eso. Lo que pasa es que después hay que ir también purificando la intención, porque a veces al principio mi mamá me mandó y después el chiquillo no engancha. Pero después puede ser que sí enganche. Porque Dios empieza a partir de mi mamá me mandó, puede empezar a hacer una acción en la vida del joven, de la joven. Yo creo que no solamente a mí, yo creo que a varios de ustedes su mamá los mandó. ¿Sí o no? Entonces, a partir, gracias, Carlos. Eso. Sí, sí. Sí. O sea, también no es solo la motivación con la que llega, sino la motivación que sigue manteniendo a lo largo de la catequesis. O sea, el catecúmeno se acerca con él y San Agustín dice: ¿en qué tenemos nosotros que asegurarnos que la cosa va más o menos bien? De que está buscando la felicidad eterna y el descanso sin fin. O sea, esto se puede traducir de otra manera, con un lenguaje más actual, de conocer a Jesús, de querer amarlo, de querer seguirlo, de querer tener una relación con Dios mucho más profunda. Y a partir de eso el Señor le va a ir mostrando justamente que la finalización, el culmen de todo esto es la vida eterna, el descanso sin fin, como dice San Agustín, etc. Lo que sí tenemos que ver es que cada vez es menos común. Es la motivación simulada, que también se puede dar. Puede ser que alguien llegue a hacer la confirmación, por ejemplo, no porque me va a servir después porque me tengo que casar, porque en todos los países exigen la confirmación para poder casarse. Ya, si llega con esa motivación, uno la nota, ¿cierto? Pero si después resulta que sigue con lo mismo, uno dice como que la motivación no es muy sincera. Y ahí uno tiene también que hablar con la persona y no solamente limitarse a hacer la catequesis y decir: oye, ¿realmente tú quieres recibir este sacramento? Porque en el fondo esto no es como para la chuña, esto es un itinerario importante, fuerte, profundo, no es solo el requisito para casarte, ¿no? Como que no, ¿no? Entonces, ojo. San Agustín, bueno, en las problemáticas de su tiempo, ¿no? Los humanos o favores, a evitar enemistades o represalias. Ahí esto es, digamos, nos viene de otra manera. ¿Para dónde va la cosa? Sí. En verdad, muchas veces, dice San Agustín, en todo caso, por decir nunca, sucede que el que se presenta para hacerse cristiano no esté movido por un cierto temor de Dios. O sea, San Agustín también reconoce que la inmensa mayoría de la gente lo hace por una cierta motivación religiosa. Y a partir de eso, tenemos que ir trabajando la fe. Ir trabajándola, ir construyendo, ir compartiendo, ir acompañando ese proceso.
Para esto, dice San Agustín nuevamente, para comprender las motivaciones, aquí otra vez insiste, ya en el capítulo 5, de conocer el corazón del catecúmeno. O sea, investigar el estado de ánimo, inclusive consultar a otras personas que lo conocen. Esto yo creo que no lo hacemos nunca, ¿no? Normalmente está la persona delante, pero por ejemplo, la mamá, el papá, algún amigo, qué sé yo, como vive en el mismo sector, a lo mejor, oye, un hijo de ustedes, o un nieto, o un sobrino, oye, tú conocías al Jonathan, tú sabes si se quiere decir, por ejemplo, no sé. Y también es eso, o sea, el testimonio de los demás, para ir conociendo a nuestra gente. Y también preguntándole directamente con confianza, generar esa confianza. Y si se detectan errores o simulación, aprender a reprender con dulzura. Yo me acuerdo que también mi catequista también nos decía ciertas cosas cuando no tomábamos atención, cuando perdíamos el interés, lo sabía hacer muy bien. Y mostrar la fe, sobre todo recordar una cosa, la fe es una invitación, no es una imposición. Primero que todo, tú estás aquí porque quieres y por eso está el principio de la libertad agustiniana. Tú estás aquí porque quieres creer más, porque quieres seguir a Jesús, pero porque tú quieres. Nadie nos está obligando a hacer una catequesis, ni tú recibirla, ni yo darla. Esto es un acto libre, ¿no? Y la catequesis se fundamenta en la libertad de querer, la libertad de más, de querer amar más, de querer conocer más, de querer tener más fe. Pues aquí están los tres principios. Ya decíamos, el amor, la alegría y la libertad. Tatúenselo el brazo. De hecho, ya ahí está Alejandro Sáez, está con la máquina tatuadora. Después vamos a hacer una fila y nos vamos a tatuar estos tres principios agustinianos de la catequesis. Luego de eso, San Agustín se va a algunos casos concretos y enumera tres tipos de personas. Las personas muy cultas, las personas que dicen saber mucho pero son en el fondo sabiondos y los ignorantes realmente que no saben mucho. Para las personas cultas, dice San Agustín, ante todo el respeto. Puede ser que nos encontremos con una persona mucho más culta, por ejemplo, ¿qué pasaría? Pónganle ustedes, que un académico de la Universidad de Concepción, que toda la vida fue masón, un día cae en una de las misas de nosotros y empieza a descubrir la fe cristiana como razonable y resulta que quiere recibir los sacramentos. ¡Tatán! ¿Cómo manejamos esa papa caliente? ¿Quién se atreve? Más encima es catedrático de filosofía. Chuta. ¿Cómo dice San Agustín que tendríamos que actuar ahí? Oye, aquí no se trata de tener miedo ni nada, porque aquí hasta incluso esa fe que tú tienes, esa fe él no la tiene y la anhela. La fe de ir a la Pompeyita los jueves de repente. La fe de leer la Biblia, de rezar el rosario, de instalarse afuera de la grutita de la Virgen y, oh María, durante este bello mes que te están consagrando, todo resuena con tu nombre y alabanza, qué sé yo. Esa fe él no la tiene. Entonces dice San Agustín primero un enfoque respetuoso y breve de la catequesis. Para quienes a lo mejor ya conocen las escrituras, gente que es culta, que tiene a lo mejor, o por ejemplo, un evangélico, o evangélico toda la vida, y de repente tiene una conversión. Sobre todo en nuestro sector aquí en San Pedro, que está tan lleno de iglesias y cada vez más. Algún evangélico que conoce mejor incluso que nosotros el Biblia. Y eso pasa porque los católicos son tan flojos, todo eso que ya nos hemos dicho tantas veces, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante, todo eso. Pero, ¿cómo hacerlo así? Dice San Agustín primero.
Utilizar fuentes valiosas, por ejemplo, hacer leer a esta persona, y si no tenemos el conocimiento, a lo mejor referirla a alguien que sepa más de libros católicos, de testimonios de convertidos. Hay muchos libros muy buenos, por ejemplo, para un evangélico, un libro de un ex pastor presbiteriano que se convirtió al catolicismo y que ahora es papá de un sacerdote, Scott Hahn, el libro La Cena del Cordero. Ese libro es una joya porque él cuenta su experiencia que cuando era todavía pastor protestante se fue a meter a una iglesia católica con la Biblia en la mano, así como para ver. Él dijo, pero si para nosotros los protestantes la misa es la peor de todas las idolatrías, el peor sacrilegio, y resulta que empieza a mirar lo que está pasando en el altar y dice, oye, pero si todo esto está aquí en la Biblia, está en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis se cantan himnos, se sacrifica el cordero, se muestra el cordero a todo el mundo, se lee la escritura. Oye, en el fondo el libro del Apocalipsis es la descripción de una misa católica, y en el libro lo desarrolla. Y empezó a ir a más misas y se terminó convirtiendo al catolicismo mirando la misa católica. Oye, ese libro es una joya, por ejemplo. Utilizar esos recursos. Son fuentes probadas. Alabar y felicitar su comprensión de la fe. Ser breve, no repetir lo que ya saben. Se saben el Evangelio al revés y al derecho. Y reforzar su camino hacia el conflicto, desde nuestra perspectiva católica. Y, por ejemplo, si vamos a usar otras fuentes de herejes o de herejes o de no creyentes, por ejemplo, que puedan servir, y San Agustín en ese sentido también utilizaba otros libros para ayudar a despertar la fe en las personas, educar con cuidado y sin confrontación. No se trata de decir, oye, tú eras evangélico, sí, los evangélicos son tranquilos y no toman vino, pero resulta que pegan al Señor. Y aquí nos tenemos que meter en eso, en esa intríngulis nosotros, sin confrontación. San Juan 23 decía, hablemos de lo que nos une. Presentar algo, por ejemplo, que es distinto a la autoridad de la Iglesia Universal, porque cuando se están acercando, les llama la atención, por ejemplo, el Papa, los obispos, hablarle de eso, hablarle de aquello que eso ellos no tenían, o invocar a escritores brillantes y reconocidos. ¿Sí? También aquí, si no tenemos una buena cultura literaria, referirlos a otras personas cristianas, católicas, que sí pueden darles buenos libros, si a esa persona le gusta leer, por ejemplo. Qué sé yo, si le gusta El Señor de los Anillos, decir, oye, alguien que le guste Tolkien, decir, mira, fíjate en esto otro, qué sé yo. Hay que ser muy creativo y con esos dones que Dios nos dio, podemos también acompañar a personas de ese tipo. Segundo tipo de personas, los sabiondos. Y San Agustín habla de los gramáticos y los oradores, los que posan de sabios, pero no lo son. Y aquí San Agustín hay que reconocerlo, es bastante duro porque él viene de esa casta, él viene de los oradores y él dice, oye, son unos fabricantes de mentiras, venden mentiras. Era bastante duro ahí Agustín con su vida anterior. Pero hay gente que valora la elocuencia, gente que le gusta, por ejemplo, a mí me gusta la misa que hace este padre porque habla bastante bien, ¿no? Gente que le gusta la forma más que el fondo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Primero, tenemos que tener más paciencia con estas personas, dedicarles más tiempo porque son huesos más duros de roer, dice San Agustín. Detenerse más tiempo con ellos, porque a lo mejor nosotros no vamos a ser tan brillantes o no somos tan ingeniosos como ellos esperan. Segundo, respetar las escrituras. Y aquí tenemos un destello autobiográfico de San Agustín. Yo les decía ahora en la misa, cuando tenía 19 años, él estaba ahí con el tema de la retórica, la oratoria, y se acercó a leer las escrituras, dijo, ¿esto es palabra de Dios? Y aquí San Agustín dice, el objetivo es que esas personas que valoran tanto la forma del discurso lleguen a valorar el mensaje bíblico, aunque su estilo literario no les atraiga. Porque esto le pasó a él. Este es un consejo que él tuvo que aprender con sangre y con lágrimas. Y tercero, escuchar con el corazón.
Aprender a recibir la verdad antes, primero con el corazón que con los oídos, o sea, encontrarle el sentido profundo al que se está diciendo. Que ellos aprendan a escuchar así, más que el contenido, cómo se dice lo que se está diciendo. O sea, la disposición interior precede a la comprensión. Y como ustedes ven, todo está al servicio de algo profundo. Que lleguen nuestros catequizandos al encuentro personal con Jesucristo, porque de eso se trata la catequesis. A fin de cuentas, le estamos presentando a un amigo que al principio va a ser un amigo, se va a transformar en el Señor, en su buen pastor, en el amor de su vida, tal cual como ha ido pasando con nosotros a lo largo de los años. Eso es lo que nosotros tenemos que propiciar, el contacto personal con Jesucristo. Y después viene, no, Agustín no se va tanto en el tema de hablar de los más ignorantes, porque ahí es mucho más fácil, pero esta frase la vamos a dejar para después, porque aquí quiero pasar a un tema que es central en San Agustín. Yo les decía que San Agustín identificaba 6 motivos de tedio, motivos también de desánimo para el orador, para el catequista. Hay, digamos, ¿cuáles son los 6 motivos para el catequista cansado? Primer motivo, buscar la alegría. Esto va sobre todo para el catequista que se aburre de su propio discurso. ¿Qué dice San Agustín? Busquen la alegría, transmitir pasión. O sea, preparar la catequesis no significa solamente preparar el contenido, sino preparar el modo. ¿Cómo voy a transmitir yo esto? ¿Cómo resuena en mi corazón, en el maestro interior que es Cristo? ¿Cómo resuena dentro de mí? Y por eso San Agustín hablaba de que el catequista tiene que vivir su fe desde un modo interior, el maestro interior que es Cristo, y desde eso transmitirlo. Superar interrupciones y dolores con la alegría del espíritu y la tranquilidad de una buena obra que yo estoy haciendo, y porque Dios me ama si estoy dando estos dones espirituales con alegría. Entonces, buscar conectarme con las fuentes que son las fuentes de mi alegría. Como dice el Salmo, y entraré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Dios es la alegría de tu juventud. Desde tu juventud, Dios es tu alegría. Ese es el Dios que tenemos que transmitir con alegría. Segundo, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que el oyente no nos entiende? ¿Qué puede pasar? Dice San Agustín, tenemos que ser humildes para comunicar, hacernos entender. El orador tiene que rebajar su oratoria hasta que el mensaje sea accesible. No se trata solamente de, oye, aprendí esto en la escuela de formación agustiniana, lo voy a transmitir tal cual. Y el chiquillo o la chiquilla queda así como marcando, ¿qué es esto? Claro, ¿qué es esto? Rebaja el lenguaje. Sí, sí, lo cortés no quita lo valiente. ¿Y cuál es la inspiración? Porque este es un contenido, o sea, este es un contenido que tiene un sentido profundo. La humildad de Dios. Jesús se hizo hombre, Jesús se hizo pequeño, Jesús se hizo pobre para que nosotros pudiéramos entenderlo. Inventó las parábolas más lindas para que nosotros entendiéramos cómo es de misericordioso nuestro Padre del cielo, cómo tenemos que comportarnos entre hermanos. Entonces nosotros también no se nos va a caer el pelaje si hablamos en fácil. Entonces, esa es el segundo principio, humildad al comunicar. Después, ¿qué pasa cuando aún así la explicación no resulta clara o cometo un error en la catequesis? Ese es el tercer caso que enumera San Agustín. Asumamos esta incertidumbre con paz, nos dice él. No hay que asustarse ni deprimirse. Pónganle ustedes que después de la catequesis, no parece que la o dije esto, por ejemplo. A ver, una cosa súper actual.
Yo empiezo a hablar tanto de Dios como Padre y doy por descontado de que este chiquillo, esta chiquilla tiene una imagen bonita del, y a veces vienen de familias donde el papá está ausente, el papá es alcohólico, el papá es drogadicto, el papá le pega a la mamá, y la imagen que ellos tienen del papá es una imagen fragmentada, una imagen distorsionada. ¿Cómo le hacemos entender que Dios... Ahora sí me escuchan de nuevo, sí. Ya sí falta poquito ya, así que no, falta súper poco. Entonces, eso, tener mucha paz ante lo incierto. Cuarto caso, son 6. El cansancio por la repetición. Todos los años tengo que hablar de lo mismo. Jesús, el pan de vida. Otra vez de nuevo y todo. Primero, dice San Agustín, no caiga en esa tentación de aburrirte. Supera, ¿cierto? Eso. Si el catequista se fatiga, debe unirse a sus oyentes. Como si, trata de escucharte como te están escuchando los demás, como si este contenido fuera novedoso. Esa es una bonita táctica, de que tus palabras suenen nuevas. A ver, ¿cómo me están escuchando los demás? Tratar de escucharme como un catequizando. Y ahí vas a superar ese cansancio. Quinto, ¿qué pasa cuando el que te está escuchando no se conmueve por nada, sino que es como un mueble? Oye, y eso pasa, ¿ah? De hecho, por ejemplo, los que somos sacerdotes, ¿no? ¿Cómo nos costaba predicar en tiempos de pandemia porque estábamos delante de una cámara? Ahí sí, ahí sí, de nuevo. Entonces, claro, el oyente no se conmueve, que dice San Agustín. Buscar palabras para motivarlo, ingeniarse, tratar de que le entre sangre caliente a las venas, en el fondo, preguntar el motivo de su distracción, en el fondo, ¿por qué eres tan fome hoy? Tú no me escucháis nada, como que no te conmueves, que tratar de decirlo de otra manera.
Por ejemplo, estamos en la... Vamos a tener que avanzar un poco más la voz, dice San Agustín. Ante los escándalos, ojo, esto es interesante. Ante los escándalos, y nuestra iglesia, ustedes saben que ha hecho gala de ciertos escandalillos y escandalotes también. ¿Qué pasa ahí? Dice San Agustín, esto es muy actual. Apoyar al catecúmeno con ejemplos de cristianos auténticos. Decir, bueno, así como hay tantas cosas malas, también hablemos de las cosas buenas, que también las hay. ¿Mm? Y también ante los errores del catequista, que uno dice, pucha, la embarré, cualquier cosa, consolarse, tenemos que consolarnos, dice, en la grandeza de la obra realizada. Vamos vamos a pasar por alto algunas cosas. Aquí tenemos con la cuestión así. Vamos al final. Así para... Sí. Porque esto es el resumen, aquí en la conclusión está el resumen de todo lo que no les dije, así para ir finalizando. A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir con la catequesis? Dice San Agustín que son tres las metas, digamos, que tenemos que llegar en todo este proceso. Dice primero, que la catequesis tiene que ser una llamada a la vida eterna, que es en el fondo lo que nosotros esperamos, o sea, educar al cristiano y educarnos también a nosotros, recordar constantemente de que, como decía el Padre Hurtado, la vida se nos ha dado para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo y la eternidad para poseerlo. Esas son las coordenadas del cristiano. Es un poquito difícil, pero al final dice, esta es la meta de toda buena catequesis, de todo buen proceso de catequesis que a lo mejor puede durar años. Pero claramente se trata de eso porque esa es una de las novedades del mensaje cristiano que no vamos a encontrar en ninguna parte, la vida eterna. Creo en la vida eterna, decimos al final del credo, pero la verdad es que en ninguna otra parte se nos dice eso de creer en la vida eterna. Entonces es bueno recordar eso. Estamos educando y también estamos mencionando este tema de la vida eterna. Segunda meta, una exhortación ética, o sea, de que tenemos que preparar a cristianos que vivan como cristianos. Muchos van a decir a lo mejor, no, los católicos se golpean el pecho, vienen a misa y todo típico. Ya, pero ¿tú qué vas a hacer? Estamos llenos de gente mediocre. ¿Tú vas a ser uno de los mediocres o realmente si critica y nosotros mismos criticamos? Ya, pero ¿qué voy a hacer yo con esa crítica? No se trata solamente de repetir que el mundo está mal, sino ¿qué voy a hacer yo? Entonces, una segunda meta, dice San Agustín, de una buena catequesis es vivir, exhortar a vivir como auténtico cristiano, evitando las tentaciones de los bienes materiales, la lujuria, el juego, las cosas blasfemas, no las artes blasfemas, porque quien no actúe conforme a la fe que conoce va a ser juzgado por Dios con mayor severidad. Por lo tanto, si te esfuerzas en hacer un camino de fe, no se trata solamente de hacer un camino de fe para recibir un signo sacramental, sino que tienes que vivir de una manera distinta. El cristiano tiene que vivir de una manera distinta. Y tercera meta, fundamentar nuestra vida actual solamente en Dios. El tema de la esperanza. Y esto sirve mucho sobre todo en las historias de dolor que recibimos. Muchas historias de dificultades, de enfermedades, de propias o ajenas, dificultades económicas, dificultades, qué sé yo, de todo tipo de la vida. Entonces aquí la catequesis, la fe en general puede ser una bonita llamada justamente a decir, nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios está con nosotros y nos acompaña. Por lo tanto, buscar allí la esperanza solamente en Dios. Y ahí es cuando se descubre esa alegría que decía San Agustín.
O sea, el fundamento de ir sondeando dentro de mi corazón, a pesar de todo lo que sucede, inclusive me va a dar un talante distinto para enfrentar la vida de otras, desde otras circunstancias, las cosas malas que me pasan. Entonces es educar al cristiano para que a lo largo de su vida siempre se sienta tomado de la mano con Dios. Ese es el fundamento de la esperanza y el fundamento de la alegría. La misma alegría que nos ha motivado a ustedes a ser catequistas y esa alegría que están llamados ustedes a dar. Y una vez, dice San Agustín, terminando el texto, una vez expuesta la fe y aceptadas sus exigencias, las exigencias éticas de la vida, el catecúmeno ahí pasa a los ritos de iniciación. Por lo tanto, esas son las coordenadas de este libro de Catequizante Ludibus. Raya para la suma, como les digo, hay que tener presentes estos tres principios: el amor, la alegría y la libertad. Se dan estas fórmulas, estas recetas para esos 6 casos, sobre todo donde hay desánimo, pero sobre todo las metas de la catequesis son estas 3: la vida eterna, vivir como auténtico cristiano y la esperanza solo en Dios. Ahí creo que tenemos un bonito esquema para poder valorar este texto. No es tan difícil de leer. Yo les invito a que puedan acceder a leerlo, hay que a lo mejor preparar una pequeña edición digital, no sé, pero estos son los fundamentos básicos de la actitud del catequista y también algunos elementos respecto del contenido y el modo en que tenemos que entregar de compartir nuestra fe. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Y así me tomo un sorbito del tecito. A mí nunca me preguntan nada, yo no digo están durmiendo, entendieron todo. Espero que hayan entendido todo, que no se hayan aburrido. Yo no me aburrí, por lo menos eso ya es un buen signo. Así que nada, pues. Bueno, quiero dar las gracias y sobre todo que nuestro trabajo siempre sea para mayor gloria de Dios, porque cuando es para mayor gloria de Dios y fijamos nuestra mirada en aquel que Dios ha puesto delante de nosotros, ese es el fundamento de la verdadera alegría. Y todo lo demás Dios nos va a poner a nuestra disposición para que sea para su gloria. Y por eso le decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por el tiempo y la paciencia. Muy bien, con esta primera clase entonces, con esta clase inaugural, se da por iniciada nuestra Escuela de Formación Pastoral año 2026. Muchas gracias, Padre José Ignacio, por el tiempo, la dedicación y el cariño que ha manifestado en esta exposición. Un nuevo aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, le aprovechamos de pasar un avisito. Mañana recuerden a las 12 horas, mediodía, la bendición de los salones reflexionados de San Agustín, esto en Boca Sur. Y el domingo 26, nuestra fiesta patronal. A las 12:30 horas, la Santa Misa, todos cordialmente invitados. Muy bien, muchas gracias. Bendecido descanso, que llegue muy bien a sus hogares. Chao, chao, los que están conectados también. Bendición a todos. Chao, chao.